Muy buenas noches de sábado, hoy 12 de octubre 2024, día en que se celebra la Hispanidad, cuando en América recibimos la Niña de la Pinta, la Santa María con Cristóbal Colón y de paso la cristiandad. El día de hoy vamos a leer el capítulo 10 del libro Liberando la Tierra del doctor Gary North. Este capítulo 10 se titula La inevitabilidad de la liberación y está conmigo un gran compañero y amigo de Colombia que actualmente radica en Estados Unidos, Gabriel Velázquez, que me va a ayudar a hacer la lectura alternada. Adelante, Gabriel. Capítulo 10. La inevitabilidad de la liberación. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Deuteronomio 8:18. Este versículo es crucial para entender la relación entre el progreso de la ley bíblica y el progreso cristiano a través del tiempo. Dios otorga dones a las sociedades que son fieles al pacto. Así lo hace para reforzar la confianza de los hombres en la confiabilidad de su pacto, lo que los impulsa a ser aún más fieles, lo que a su vez redunda en bendiciones adicionales. Las bendiciones visibles deben servir como confirmaciones del pacto. Dios, por lo tanto, les da a los hombres la salud y la riqueza a fin de confirmar su pacto. Cuando los hombres responden en fe y obediencia, se crea un ciclo de bendiciones tangibles. La historia bíblica es lineal, tiene un principio, la creación, un significado, el pecado y la redención, y un final, el juicio. El énfasis de San Agustín sobre la historia lineal, en vez de en la historia cíclica pagana, transformó el pensamiento histórico de Occidente. Pero la perspectiva bíblica de la historia es más que lineal, es progresiva. Significa la expansión visible de la cultura. Esta fe en el progreso cultural es la característica única de la civilización occidental moderna. Los pensadores de la Ilustración del siglo XVIII y los comunistas secularizaron esta perspectiva optimista. Su disminución en el siglo XX amenaza la supervivencia de la civilización humanística occidental. La teología del dominio frente al pesimismo. La victoria es un concepto ineludible en la historia. No puede haber duda sobre la victoria o de los fieles al pacto o de los que lo rompen. La única opción es quién ganará. Si los réprobos se rebelan contra la ley bíblica y viven de manera externamente consistente con sus presuposiciones contra Dios y en contra de la ley bíblica, terminarán siendo históricamente impotentes. No hay neutralidad en el universo. Y como no hay neutralidad moral ni intelectual, tampoco puede haber neutralidad institucional, pública, cívica, cultural o de cualquier otro tipo. Entonces, ¿qué cosmovisión produce gente productiva? ¿La liberación que ofrece Jesucristo o la liberación que ofrece Carlos Marx? ¿Cuál ofrece las bendiciones positivas de mano de Dios? ¿Cuál acarreará el enjuiciamiento de Dios? Algunos cristianos sostienen que los réprobos y los no cristianos terminarán casi victoriosos en la historia. Solo al final de los tiempos los que quebrantan el pacto tendrán que encarar la realidad de su derrota ante el juicio final de Dios. Considere lo que quiere decir. Significa que el cristianismo no da resultados. He aquí lo que los pesimistas dicen. A medida que los cristianos se ocupan de su propia salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, mejorando sus credos, mejorando su cooperación unos con otros, a base de la unanimidad de los credos, a medida que aprenden cómo se aplica la ley de Dios en su propia era y mejoran su capacidad para aplicar la ley de Dios, se vuelven culturalmente impotentes. Parece que también pierden la fertilidad, no dan fruto y no se multiplican. O si hacen lo posible por cumplir este mandamiento, no reciben las bendiciones que Dios ha prometido a los que siguen las leyes que Él ha establecido. En resumen, el aumento de la conciencia propia filosófica y moral de los cristianos
lleva a la impotencia cultural. Por otro lado, a la medida que los rebeldes perfeccionan su filosofía antiley, la religión de caos evolucionario o de revolución se vuelven más poderosos. Cuanto más se alejan de las verdades respecto a Dios, el hombre, la ley y el tiempo que facilitaron la tecnología occidental y el desarrollo económico, se enriquecen. A medida que aprenden quiénes son ellos y quién es Dios, se apropian más de los frutos de los justos. En resumen, excepto en el día del juicio, el próximo versículo bíblico no es cierto. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13:22. Cierto es, cada cristiano admite que después del día del juicio los redimidos lo heredaremos todo, pero después de la resurrección el mundo será muy distinto. Si la iglesia pierde en su tarea histórica, no le quedará ni el recuerdo de cómo Dios premia la fidelidad al pacto con la victoria tangible. No quedará herencia física de la riqueza de los humanistas. ¿De qué les valdría a los redimidos sin mancha heredar los harapos mugrientos de la cultura del mundo antes de la resurrección? ¿De qué le valdría a su pueblo inmortal y libre de pecado si Dios le devolviera la riqueza que acumularon los humanistas enemigos de Dios? Y en primer lugar, ¿cómo podrían estos humanistas haber gobernado el mundo de Dios antes de la resurrección? El mundo opera conforme a la ley, al pacto de Dios, pero los pecadores empedernidos se rehúsan a cumplir las leyes del pacto. Se actúan en consecuencia con sus creencias religiosas. Necesitamos discutir el fundamento de la victoria en la historia tal como lo presenta la Biblia. Mi discusión de los principios de la victoria se relaciona con la estructura del pacto de Deuteronomio. La herramienta de dominio que Dios da a su pueblo es su ley revelada. Abandone la ley bíblica y abandonará cualquier esperanza de victoria a largo plazo. Abandone su compromiso con la ley bíblica y se convertirá en un enemigo de la ley. Los que predicen el fracaso de la misión de la Iglesia en el evangelismo mundial dicen que Satanás ganará en las luchas de la historia hasta el día en que termine la historia. Apocalipsis 20. La Iglesia falla en su misión de evangelizar al mundo, discipular las naciones y dominar la tierra para la gloria de Dios. Este es el meollo de la teoría pesimista de la historia. La Iglesia fallará. Podrán hablar de victoria. De hecho, el lenguaje de los pesimistas está lleno de frases que suenan victoriosas, pero en realidad significan la derrota histórica de la Iglesia. Los cristianos somos humildes ante Dios, pero valientes ante la creación que Dios nos comanda a subyugar. Al final de cuentas, tenemos la ley bíblica y el Espíritu Santo. Según los pesimistas, esta confianza finalmente nos lleva a la derrota y al desastre histórico. Pero ¿por qué debemos perder los cristianos? ¿Por qué debe la obediencia a las leyes de Dios producir un fracaso? ¿Por qué debe fallar el mensaje del Evangelio cuando éste produce buenos frutos? Los rebeldes éticos son arrogantes delante de Dios e insisten que toda la naturaleza es gobernada por leyes de probabilidad sin sentido. El caos y finalmente el caos moral. Los que predicen el fracaso de la Iglesia dicen de los humanistas y los comunistas que al sumergirse en la filosofía del caos moral y revolucionario, la religión de la revolución, surgirán de algún modo totalmente victoriosos sobre toda la faz de la tierra. Victoria que se detendrá solo por la intervención expresa de Jesucristo en el juicio final. Su compromiso con la obediencia de la ley los llevará a la victoria visible. Esto no tiene sentido ni teológica ni moralmente. La palanca de la maldad, el bien. Quienes quebrantan el pacto tienen que hacer el bien externamente para poder hacer el mal. Necesitan usar la palanca de la ley de Dios para aumentar su influencia. Estos rebeldes no podrán actuar en consecuencia de sus propias convicciones intelectuales y religiosas y ejercer el poder. Quieren el poder más de lo que quieren la consistencia filosófica. Esto es especialmente cierto sobre los quebrantadores del pacto en el occidente, quienes viven a la sombra de la teología cristiana del dominio. En resumen, se refrenan para evitar las consecuencias de su conducta. Creyentes en el azar, en el caos y en una vida sin sentido, estos codiciadores de poder, no obstante, escogen la estructura, la disciplina y la retórica de la victoria final. Si un investigador moderno quisiera una cultura la más consistentemente pagana concebible, podría visitar la tribu africana de los Ik,
Colin Thurward. La visitó y su libro The Mountain People, La gente de la montaña, 1973, es un clásico. Allí encontró la rebelión casi total en contra de la ley familiar, la ley cívica de toda ley. Pero también encontró un pueblo tribal totalmente impotente y vencido que estaba extinguiéndose rápidamente. Eran inofensivos al occidente porque eran más consistentes en sí mismos que los satanistas occidentales. La diferencia entre los codiciadores del poder humanista y los aborígenes paganos, consistentes pero suicidas, es la diferencia entre los comunistas y los IC. Es la diferencia entre la religión del poder y la religión del escape. El místico oriental que busca el escape por medio de las técnicas ascéticas y su imitador occidental con una máquina de ondas alfa y audífonos para hacerse un jockey electrónico instantáneo, actúan mucho más consistentemente con la filosofía anticristiana de la vida sin sentido que un comunista revolucionario. El jockey no es completamente consistente. Él todavía necesita las técnicas de la disciplina y la disciplina implica un universo en orden, pero es más consistente que el comunista. Él lo busca, no busca la salvación de un mundo totalmente de ilusión como el maya a través del ejercicio del poder. La inconsistencia de Satanás. Satanás necesita un orden jerárquico para ejercer el poder. Así es que para crear la mayor destrucción de la iglesia, Satanás y sus seguidores necesitan imitar a la iglesia, así como el niño necesita acercarse al abrazo falda de su padre para poder abofetearlo. El rebelde que odia a Dios necesita una burda imitación de la teología del dominio de Dios para ejercer el poder. Un niño que rechaza los brazos de su padre no puede fácilmente abofetearlo. El anticristo ha adoptado oficialmente una teoría de existencia antiabrazo. No admite que existe una relación de causa y efecto entre el abrazo y la bofetada. Si actúa consistentemente con esta perspectiva, él se rinde impotente al atacar al pueblo de Dios. Esto significa que a medida que aumenta la consistencia de la vida, la diferencia ética de la separación entre los salvos y los perdidos se hace cada vez más fundamental. Aunque los incrédulos reconocen cada vez más cuánto odian a Dios y cuán diferentes son de los cristianos, su hambre de poder no les permite aplicar la filosofía satánica del caos y la nada. En cambio, aplica la imitación satánica de la religión del dominio, la religión del poder. El incrédulo solo puede lograr el poder negándose a ser completamente consistente con la religión del caos de Satanás. Se necesita la organización y el capital, dones de Dios, de vida, conocimiento, ley y tiempo para producir la máxima destrucción. Como la Unión Soviética, que siempre ha tenido que importar o robar del Occidente la mayoría de su tecnología para poder construir un arsenal capaz de destruir a Occidente, el satanista tiene que importar el capital intelectual y moral de los cristianos para emprender una campaña verdaderamente eficaz contra la Iglesia. El cristiano ejerce dominio al hacerse más consistente con su fe cristiana, siendo moral y lógicamente consistente con el hombre nuevo dentro de sí y adhiriéndose más y más a la ley de Dios. La ley bíblica es la herramienta completamente consistente de dominio para el hombre fiel al pacto. El quebrantador del pacto ejerce poder al contradecir su filosofía del azar. Solo puede cometer crímenes eficaces robándose la cosmovisión de los cristianos. Mientras más grandes son los crímenes que desea cometer, el impulso ético del maligno, más cuidadosamente tiene que planear el impulso moral de la justicia, contar los costos. Lucas 14, 28 al 30. El cristiano puede esforzarse para cumplir el pacto de dominio mediante una vida de pensamiento y acción consistentes. El anticristiano solo puede lograr una campaña ofensiva y destructiva contra de los cristianos en vez de una vida destructiva consistentemente satánica de drogas y vicios, solo por hurtar la cosmovisión bíblica y deformándola para sus propósitos malignos. En resumen, para poder ser realmente malo se necesita ser bastante bueno. La Biblia dice que todos los que odian a Dios aman la muerte. Proverbios 8:36b.
Por lo tanto, para vivir consistentemente, los que odian a Dios tendrían que suicidarse. No es sorprendente que al filósofo existencialista francés Alberto Camus le fascinaba la posibilidad del suicidio. Él era consistente con su filosofía existencialista de la vida sin sentido. Para llegar a ser una amenaza histórica a los cristianos, los réprobos tienen que refrenar su impulso natural, la búsqueda de la muerte. Su consistencia a través del tiempo es incompleta, hasta la rebelión final, cuando su propio acto de rebelión causa el juicio final. Esta será la culminación en la historia del anterior desafío de Satanás al atraer al populacho a crucificar a Cristo. Un acto de violencia que aseguró su juicio y derrota total. Él lo hizo de todas formas, por despecho. Cuando Dios finalmente quite su refreno del impulso suicida de ellos, los impíos lanzarán su rebelión suicida. La eliminación del refreno de Dios siempre es un preludio al juicio. Así que la guerra ética se agudizará. ¿A quién debemos esperar que Dios bendiga en esta intensificación de la guerra ética? ¿Al cristiano cuya perspectiva del mundo es consistente y honra a Dios? ¿O al que odia a Dios, cuya perspectiva del mundo es inconsistente y se opone a Dios? ¿Quién se agobiará cada vez más con la esquizofrenia moral e intelectual a medida que pasa el tiempo y aumenta su conciencia de sí mismo? ¿Qué planes de conquista serán incompatibles con su doctrina de la vida? ¿Los del cristiano o los del cristianismo o los del anticristiano? ¿Quién estará verdaderamente creciendo en el conocimiento propio? ¿El cristiano o el anticristiano? Las respuestas deben ser obvias. Desgraciadamente, debido a la predicación cristiana del siglo XX, las teologías pesimistas hacen que lo claro sea oscuro, y éstas vienen dominando desde los años 30. El pesimismo toma las cosas al revés. Debe ser claro a esta altura que la versión de los cristianos pesimistas de la relación entre la ley bíblica y la creación está completamente al revés. Sin duda, Satanás desea que fuese una versión verdadera. Sin duda, él quiere que sus seguidores crean que los cristianos caerán en una creciente impotencia cultural al adherirse progresivamente a la ley bíblica. Sin duda, él quiere que sus seguidores crean este error absurdo. Pero, ¿cómo puede un cristiano consistente creer esto? ¿Cómo puede un cristiano creer que la obediencia a la ley bíblica produce la impotencia cultural y que la fe es el caos filosófico? La religión de la revolución satánica lleva a la victoria cultural. No me cabe duda de que los pesimistas no quieren enseñar tal doctrina, pero ahí es donde su pesimismo lo lleva inevitablemente. Se rehúsan a reconocer la realidad futura del dominio cristiano en la tierra antes del juicio final, gracias a la eficacia del pacto. A mayor obediencia, mayor bendición, que resulta en obediencia aún mayor. La ley bíblica es esencial para el cumplimiento del mandato cultural, llamado también el pacto del dominio. Es nuestra herramienta del dominio. Solo hay cuatro posibilidades con respecto a la ley. La ley revelada, la ley natural, el caos o una combinación sincretista de ellos. Por ejemplo, la regularidad estadística, un poco de la ley natural y un poco de azar. El pensamiento cristiano de este siglo ha negado abiertamente la primera posibilidad, la validez de la ley del Antiguo Testamento en la era neotestamentaria. No, no encontramos ningún tratado sobre la aplicación contemporánea de la ley bíblica escrita por teólogos cristianos pesimistas. Cuando los cristianos vuelvan a tomar la ley revelada de Dios en serio, ningún movimiento humanista será capaz de impedir a la Iglesia que se expanda. Los cristianos por fin habrán puesto en uso la herramienta de dominio de Dios. El poder del Espíritu Santo. El cristiano necesita reconocer que la diferencia entre la ley bíblica en el Nuevo y Antiguo Testamento es el poder sumamente mayor otorgado a los cristianos por el Espíritu Santo para obedecer la ley. El derramamiento de poder del Espíritu es una distinción fundamental entre los dos periodos de pacto. Pero este mayor empoderamiento por el Espíritu tiene que manifestarse en la historia
si ha de diferenciarse del fracaso repetido de los creyentes del Antiguo Testamento en cuanto al ciclo obediencia, bendición, mayor obediencia, etcétera. Este ciclo de reforzamiento positivo de la ley bíblica en la época neotestamentaria enlaza la ley bíblica con el optimismo hacia el futuro, la teología del dominio. ¿Tiene algún significado para la historia el gran poder del Espíritu Santo? Si el empoderamiento por el Espíritu Santo en la época del Nuevo Testamento es solo un telón teórico de fondo para la historia, la ley bíblica no será realmente predicada ni obedecida en esta época antes del juicio final. Si así fuere, habría que abandonar la idea del empoderamiento por el Espíritu Santo de los cristianos y de la sociedad cristiana en la historia. Hay quienes arguyen de esta manera. Sí, el Espíritu empodera a los cristianos para obedecer la ley bíblica, pero ellos se rehúsan a adoptar y a obedecer la ley bíblica en la historia. ¿Será también estrictamente interna y no externa la manifestación progresiva de los frutos de la obediencia a la ley bíblica? Si ese es el caso, entonces, ¿qué ha acontecido al ciclo de reforzamiento positivo de la ley del pacto? ¿Qué ha acontecido con el empoderamiento por el Espíritu Santo? Yo sostengo que el mayor empoderamiento del pueblo de Dios por el Espíritu Santo para obedecer y poner en vigor la ley bíblica invalida la posición implícita del antidominio respecto a la ineficacia de la ley bíblica en la época neotestamentaria. Si los cristianos obedecen la ley de Dios, entonces el ciclo de reforzamiento positivo es inevitable, ya que forma parte de la creación gobernada por la ley de victoria en victoria, según de los Corintios 3:18. Si algunos segmentos de la iglesia se rehúsan a obedecerla, estos segmentos perderán tarde o temprano su influencia, dinero y poder. Su lugar será tomado por las iglesias cristianas que obedecen las leyes de Dios y que por lo tanto experimentarán las bendiciones tangibles del pacto. Como resultado, estas iglesias extenderán el Evangelio con más eficacia, poniendo a funcionar el ciclo de reforzamiento positivo de la ley bíblica. Si aceptamos el argumento que rechaza la inevitabilidad histórica de la expansión a largo plazo del dominio cristiano por medio del ciclo obediencia-bendición, mayor obediencia, nos enfrentamos con un mayor problema. ¿Cómo explicar la diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento? Si la iglesia cristiana no logra edificar el reino visible por medio de la ley bíblica y el poder del Evangelio, pese a la resurrección de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, ¿qué clase de religión predicamos? ¿Por qué es la iglesia una mejora cultural y socialmente significativa sobre el Israel del Antiguo Testamento? ¿Qué indica tal teología acerca del Evangelio? ¿Qué clase de poder ofrece el Evangelio a los hombres para vencer los efectos del pecado en la historia? ¿Nunca será vencido en la historia ese éxito que Satanás tuvo una vez cuando tentó a Adán? ¿Se podrá consolar Satanás por toda la eternidad con la certeza de que al derrotar a Adán le hizo imposible a la humanidad poner en práctica el pacto de dominio en la historia, aún con la muerte y resurrección de Cristo? Si defendemos esto, el fracaso del orden legal bíblico empoderado por el Espíritu Santo para producir un reino visible, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Por qué triunfa el pecado en la historia frente al Evangelio? Y queda la inevitable pregunta descortés. ¿Por qué es Jesús un fracasado en la historia? Los pesimistas, al predicar la impotencia cultural escatológica, se hunden en arenas movedizas, las arenas movedizas del antinominianismo. Algunas arenas se mueven más rápidas que otras. Finalmente, todas devoran al tonto que trata de caminar por ellas. El antinominianismo conduce a un foso de impotencia y derrota. Nadie quiere arriesgarlo todo, hasta la misma vida, en una batalla que el comandante dice que no se ganará. Solo unos pocos fanáticos lo intentarán. Con tal teología se puede construir un gueto, pero no una civilización. Hay que predicar también la ley bíblica. Hay que verla como la herramienta para la reconstrucción cultural. Hay que verla como vigente hoy, en la era neotestamentaria. Hay que ver la relación entre la fidelidad al pacto y obediencia a la ley bíblica, que sin obediencia no hay fidelidad, por más emocionados que estén los creyentes o por más dulce sea el sabor del Evangelio por un tiempo. Además, hay bendiciones tangibles
que se derivan de la obediencia al pacto del orden legal de Dios. ¿Cómo pueden perder los cristianos? Los cristianos vencen al mundo de la misma manera que vencen al pecado en sus propias vidas, obedeciendo a Dios. Nosotros no nos santificamos imitando al mundo del pecado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Primera a los Corintios 11:1. No nos hacemos más poderosos imitando la religión del poder de los humanistas. El cristiano examina su conciencia éticamente. De esto sale un mayor entendimiento propio. La ética es lo fundamental, no el conocimiento filosófico ni el poder político o militar. El mayor entendimiento ético de los cristianos nos lleva a un mayor conocimiento de los principios bíblicos del saber. Los cristianos, como criaturas hechas a su imagen, piensan los pensamientos de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda a los Corintios 10:3-5. Lo importante es la obediencia, no el rigor filosófico. A la larga, la obediencia es lo que trae a la iglesia más sabiduría y más rigor filosófico. El discípulo de Satanás no puede esperar igualar a la iglesia intelectualmente porque los cristianos tienen éticamente la mente de Cristo. Primera los Corintios 2:16. Lo único que impide que los quebrantadores del pacto pierdan la mente y se suiciden es que Dios refrene su habilidad de seguir hasta el final la lógica de sus presuposiciones, presuposiciones anti Dios. Dios refrena también sus impulsos suicidas. Lo hace por causa de su pueblo que históricamente necesita la cooperación y productividad adicional del impío. Dios los refrena simplemente para hacerlos productivos. Si no fuera por Dios, ellos serían impotentes. Por esto el reino de Dios ganará en cualquier conflicto abierto contra los reinos rivales de Satanás. Desgraciadamente, muchos cristianos no creen esto en nuestra época y por eso son tan temerosos. Ven que el sistema del mundo satánico empeora y los malvados se hacen ricos y la influencia cristiana declina. El reino de justicia, según su perspectiva, no puede sobrevivir una lucha justa, mucho menos una injusta. Su conclusión es que el pueblo de Dios está destinado a ser el vencido histórico. Abandonando la responsabilidad. Al mismo tiempo, muchos creen que como los cristianos no pueden ganar en competencia abierta, social, intelectual, cultural, económicamente, todo esfuerzo para establecer un orden legal basado en la ley bíblica tiene que ser idea de potenciales tiranos. Al fin de cuentas, si esta gente trata realmente de construir conscientemente una sociedad expresamente cristiana, y si ellos realmente esperan ganar, ¿será que están planeando imponerse por la fuerza? Sabemos que el cristianismo no puede derrotar la religión del poder. Por lo tanto, cualquier programa que propone tal victoria tiene que tener en su agenda escondida un programa rival de poder. En general, los cristianos han aceptado la cosmovisión de la religión de poder. Han concluido que el poder y solo el poder es la base de los programas políticos exitosos. Han aceptado el axioma de Mao que el poder y todo lo demás nace del cañón de un fusil. No aceptan el principio de servicio de la religión del dominio, es decir, que a lo largo la autoridad es el producto de una proyección de abajo hacia arriba, de la estrategia divina de dominio, comenzando con el dominio propio según la ley bíblica. No creen que la ley bíblica produzca la paz y la prosperidad social, teniendo la responsabilidad del dominio. Confunden el dominio con el poder tiránico y no quieren ser clasificados como tiranos cristianos. De este modo, los cristianos, uno, tratan de hacerse poderosos
según las estrategias políticas aceptables del humanismo. 2. Buscan una alianza con los religionistas humanistas del poder contra la religión del dominio. O 3. Se retiran de la arena pública en un intento de escapar la responsabilidad. Por lo general, los cristianos no creen que Dios en su providencia diseñó la mente del hombre con el propósito de que ejerciese dominio. No creen que las mentes regeneradas que necesariamente poseen la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, son superiores en cuanto al dominio a las mentes no regeneradas que tienen la mente de Satanás. Así es que los cristianos se han retirado repetidas veces de las batallas intelectuales y culturales, justificado estas retiradas inventando escatologías de derrota inevitable y garantizada para el reino de Dios visible. Esto les hace que sea más fácil erizar la bandera blanca. ¿Qué más podríamos esperar que la derrota? Después de todo, somos cristianos. Nuestros enemigos han hurtado la visión bíblica de victoria y su doctrina de providencia. Han reconcebido estas doctrinas para acomodar sus requisitos. Los cristianos temen el ejército de un enemigo que ha hurtado todo lo bueno que tiene en su arsenal. Los cristianos no ven que es nuestro Dios el que hace las reglas. En contraste, nuestro enemigo sabe con qué se gana. Satanás no puede ganar si sus seguidores se adhieren a su propia doctrina de caos. Por esto es que él ha hurtado nuestra perspectiva del mundo y nuestra visión. ¿Quién tiene el derecho de adoptar tal programa de victoria? ¿Quién le dio un golpe mortal a la cabeza de su rival? Génesis 3:15 en el Calvario. Concedidamente, la iglesia sufre de una ojera, como Jacob, Génesis 32:25. La iglesia está herido en el calcañar, así como Dios lo prometió de Cristo, Génesis 3:15. Pero la cabeza del enemigo está aplastada. Cuando usted entra en la batalla, ¿con qué herida preferiría marchar? ¿Una cabeza aplastada o un calcañar lastimado? Los incrédulos parecen ser los que dominan culturalmente hoy. Los cristianos se han considerado durante demasiado tiempo como los perros sentados debajo de las mesas de los humanistas, esperando que caiga una migaja de pan. Se preocupan sobre su propia capacidad. Se consideran como ciudadanos de segunda clase. Y los humanistas que se dan cuenta de esta mentalidad autoimpuesta de ciudadano de segunda clase se han aprovechado de ella. Las 5 doctrinas para el dominio terrenal. Por más de un siglo, los creyentes se han retirado en el pietismo y el pesimismo antinomianos. La retirada comenzó por los años 1870. Desde entonces han perdido la visión de victoria que una vez motivaba a los cristianos a evangelizar y asumir el poder sobre el imperio romano. Han abandonado la fe en una o más de los 5 rasgos de la filosofía social cristiana que hace posible el progreso. Uno, la soberanía absoluta del Dios creador. 2, el pacto de Dios que gobierna a todos los hombres. 3, la herramienta del pacto, la ley bíblica. 4, el presuposicionismo bíblico, la verdad autoatestiguadora de una Biblia infalible, la cual es el juez primario de todas las cosas. Y 5, la dinámica del optimismo escatológico. Podemos llegar a la conclusión, por lo tanto, que o se acerca la disolución de la cultura humanista moderna, o los regenerados tienen que recobrar su herencia teológica perdida, el optimismo basado en el dominio y la ley bíblica. Los comunistas tienen una versión pervertida de estos 5 puntos. Esto es lo que los hace rivales tan poderosos de los cristianos. Primero, ellos creen en la soberanía del hombre, tal como se manifiesta hoy en día en el Partido Comunista, la vanguardia del proletariado, la cual es infalible. Segundo, ellos creen en un pacto, la membresía en el Partido Comunista, que es rigurosamente jerárquico. Tercero, ellos creen que la ley, las instituciones y todos los socialistas son productos de una filosofía única. Ellos creen en su manera exclusiva de lograr las cosas. Cuarto, ellos creen en la providencia
de las fuerzas impersonales de la historia dialéctica, que solo sus líderes comprenden perfectamente en cualquier periodo histórico dado. El partido dicta juicios infalibles porque tiene acceso a su sagrada escritura, el marxismo-leninismo. Ellos no recurren a ninguna otra lógica, a ninguna otra fuente de autoridad salvo sus propios libros infalibles. Quinto, son optimistas, por lo menos fuera de la Unión Soviética. Están convencidos que las fuerzas de la historia les garantizan su victoria histórica. Ellos buscan la victoria inevitable del marxismo en el futuro. Creen en el poder de la violencia revolucionaria para transformar este mundo. Vemos una confianza parecida en el Islam radical, otro poderoso rival histórico del cristianismo. Primero, los musulmanes creen en un Dios soberano, Alá. Alá predestina todas las cosas. Esta fe es a veces fatalista, pero infunde una confianza a largo plazo. Segundo, ellos creen en una organización religiosa de pacto que se asemeja mucho a una jerarquía militar. Son llamados a triunfar sobre sus enemigos en la batalla. Tercero, creen que la ley islámica y la civilización islámica, creen que el Occidente no les ofrece nada, creen que su manera es la única manera válida. Cuarto, creen en su sagrada escritura, el Corán. No apelan a ningún otro escrito o lógica para comprobar la verdad del Corán. Tienen una confianza completa en él. Quinto, no creen que es posible que pierdan. Alá ha determinado su victoria. La ciencia humanista moderna ha sido otro gran rival religioso del cristianismo. Hasta muy recientemente, las ciencias comparten los mismos 5 puntos. Primero, en vez de la providencia de Dios, los científicos han sustituido la regla ineludible de causa y efecto. Su universo parecía gobernarse por la casualidad, causalidad, algo que el método científico puede explicar y luego transferir el poder sobre la naturaleza y sobre los demás a una élite científica. Segundo, esta élite mantiene la disciplina otorgando acceso a las cátedras docentes, las publicaciones eruditas y las subvenciones gubernamentales de la investigación. Desde el profesor, pasando por el profesor asociado, el profesor asistente, hasta el instructor, prevalece una jerarquía. Tercero, ha tenido confianza en la herramienta científica de dominio, el método científico, los experimentos y las matemáticas. El desarrollo de las computadoras parecía ofrecerles aún más razón para creer en esta herramienta metodológica. Cuarto, tienen fe en el presuposicionismo, la verdad autoatestiguadora de un método casi infalible. No es infalible, pero es más perfecto que el que posee cualquier otro grupo rival. La ciencia ha sido considerada como una verdad autoatestiguadora, una verdad que hace válida todas las otras formas de conocimiento en este mundo, especialmente la religión. El método científico juzga a todas las otras formas de verdad en este mundo. Quinto, los científicos han sido muy optimistas acerca del potencial para mejorar la vida del hombre por medio de la ciencia y la tecnología. La ciencia libertará a la humanidad de los límites de la escasez y la ignorancia. Esta fe en la ciencia está especialmente fuerte antes de la Primera Guerra Mundial. En resumen, estos 5 puntos son básicos para una visión de victoria. Estos han motivado los movimientos más poderosos que han transformado al mundo en en la historia del hombre. Pero ahora que la fe de los rivales del cristianismo disminuye, los cristianos tienen una extraordinaria oportunidad histórica para recapturar las mentes de los hombres con una visión de victoria de la Biblia. Pero esto requiere que los cristianos vuelvan a tener confianza en el cristianismo. Esto significa que tienen que tener también confianza en el futuro terrenal, porque una religión cuyos principios no garantizan el éxito terrenal para sus seguidores como comunidad de pacto no es una religión que inspira confianza. La restauración.
Los cristianos deben de trabajar para devolver las normas culturales externas a la ley revelada de Dios. Tienen que recobrar el liderazgo que perdieron por incumplimiento cuando adoptaron como cristianos las especulaciones de los autoproclamados apóstatas razonables. Si no se hace esto, nos deslizaremos una vez más hasta que los impíos se parezcan al fin a esa tribu africana, los Ik, y los cristianos podamos comenzar una vez más el proceso de dominación cultural. Si ninguno de los dos sucede, la sociedad terminará por volver al barbarismo. Desde luego, yo oro por la regeneración de los ateos y el redescubrimiento de la ley bíblica y la escatología bíblica correcta por parte de los cristianos de hoy y los conversos del futuro. Si tal avivamiento ocurrirá o no en nuestros días, no lo sé. Hay razones para creer que podrá y llegará a suceder. También hay razones para dudar de tal optimismo. El Señor lo sabe. Tenemos que abandonar el antinomianismo y las escatologías pesimistas que son inherentemente antinomias. Tenemos que llamar a los hombres a retornar a la fe en el Dios de toda la Biblia. Tenemos que afirmar que en el plan de Dios habrá un día de mayor autoconciencia, cuando los hombres llamarán avaros a los avaros y benignos a los hombres generosos. Isaías 32. Aquel será un día de tremendas bendiciones externas, el más grande de la historia. Largas épocas de tal revelación nos esperan, y al final de los tiempos viene una generación de rebeldes que distinguen los avaros de los generosos y que declaran la guerra contra los santos. Apocalipsis 20, del 7 al 8. Ellos perderán esta campaña final de maldad. Apocalipsis 29. ¿Por qué debieran ser pesimistas los cristianos acerca del futuro terrenal? ¿Destruirá Dios el pago inicial, la manifestación preliminar de su cielo nuevo y tierra nueva? Isaías 65, 17 al 20. ¿Borrará Dios la señal de que su palabra ha sido obedecida en la historia, que el pacto del dominio casi ha sido cumplido por los regenerados? ¿Se gozará Satanás, aquel gran destructor, de ver impedida la palabra de Dios y la obra de la iglesia de Dios derribada por sus enjambres? El pesimista dice que sí. El optimista del dominio lo tiene que negar con toda su fuerza. Hay continuidad en la vida, a pesar de las descontinuidades. La riqueza del pecador se acumula para el justo. A Satanás le gustaría quemar el campo de Dios, pero no puede. La cizaña y el trigo crecen hasta la madurez, separando la cizaña del trigo y echándola en el fuego. Mateo 13, 24 al 43. A Satanás le gustaría detener el juicio final de Dios sobre el pecado, volver a empezar, regresar al jardín del Edén, cuando el pacto del dominio fue dado por primera vez. Él no puede hacerlo. La historia marcha hacia el cumplimiento del pacto del dominio. Tanto cumplimiento como la humanidad puede lograr antes del juicio final. En ese momento, Satanás usará lo que le queda de su tiempo y su poder para lanzarse contra el pueblo de Dios. Cuando use sus dones para destruirnos totalmente, él será derribado desde arriba. Y los mansos delante de Dios y por lo tanto activos en la creación, por fin heredarán la tierra, una tierra renovada y un cielo renovado. Son el pago final de Dios, el Padre a su Hijo y a los que le pertenecen su Hijo. Pero antes de esto, el cristianismo reinará victorioso en la tierra. Esta es la esperanza de la teología del dominio. Resumen, los que son éticamente subordinados a Satanás pueden recibir las bendiciones externas si obedecen la ley de Dios externamente. En el día final se revelarán. Así es que el creyente de la teología del dominio no predica que el mundo entero algún día será poblado exclusivamente por gente regenerada. Al negar la legitimidad de la ley del Antiguo Testamento en la época neotestamentaria, los cristianos abandonan la herramienta del dominio que Dios le ha dado a su pueblo para cumplir las condiciones del pacto del dominio, el mandato cultural. Han abandonado el programa de Dios, el ciclo de reforzamiento, la santificación progresiva de la civilización. Han abandonado, por lo tanto, una escatología de victoria en la historia. Si las promesas condicionales del Deuteronomio 28, 1 a 14
y nuestro empoderamiento por el Espíritu Santo se toman en serio, la doctrina del progreso histórico también se puede tomar en serio. Este progreso tiene que hacerse tangible mediante el ciclo bíblico de reforzamiento positivo, obediencia, bendición, aún más obediencia, Deuteronomio 8:18. Al negar tal progreso institucional histórico, el pesimista tiene que rechazar la ley bíblica. Hay una guerra en progreso, una guerra contra el humanismo. El humanismo no respetará los santuarios cristianos. El humanismo tiene que ser derrotado. La ley bíblica y los cristianos empoderados por el Espíritu Santo son el arma. Los cristianos que creen en la teología del dominio llaman a los hombres a empuñar el arma de Dios, la ley bíblica, cuando llevan el Evangelio a los inconversos. No puede haber ya más excusas para la impotencia cultural. Los cristianos poseemos la herramienta del dominio. No se puede decir que los cristianos no podemos ganar en la historia, porque tenemos las armas para ganar. Cualquier excusa es ahora simplemente renuencia a entrar en batalla. Pero como en los días de Débora, hay muchos que deciden no luchar. Y algún día, alguna Débora futura cantará una versión moderna de Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en los navíos? Mantúvose a ser a la ribera de la mar y quedóse en sus puertos. Jueces 5:17. Si se ve el progreso como exclusivamente interno o a lo sumo eclesiástico, entonces la historia misma se vuelve ineludiblemente antinomiana. Hay que abandonar la ley bíblica. El problema, la ley bíblica en los tiempos neotestamentarios no permite el fracaso a largo plazo. La ley bíblica tiene que llevar necesariamente a resultados visibles positivos, que a su vez deben reforzar la fidelidad y servir a la vez como una luz a los no creyentes. Deuteronomio 4:6-8. Como una ciudad asentada sobre un monte. Mateo 5:14. En resumen, primero, Dios otorga el éxito externo a los cristianos que obedecen su ley. Dos, Él lo hace para confirmar su fe en la seguridad de sus promesas en el pacto. Tres, podemos llamar a este sistema de bendiciones basadas en el pacto el ciclo de reforzamiento. Cuatro, la historia es lineal, progresa en una línea recta. Cinco, la historia es también progresiva. Seis, la victoria es un concepto ineludible. Siete, es solo cosa de quién ganará. 8. Algunos cristianos predican la derrota histórica de la Iglesia. 9. Esto significa que no hay un aspecto de la respuesta positiva de la ley de Dios en la historia. 10. La Biblia dice que la riqueza del pecador es guardada para el justo. Proverbios 13:22. 11. Esto no tiene sentido si este versículo se aplica solo al mundo libre de pecado después del juicio final. 12. La ley bíblica es nuestra herramienta de dominio. 13. Los violadores del pacto tienen que llegar a ser inconsistentes con la perspectiva y la filosofía mundial de Satanás si aspiran al poder. 14. Los cristianos pueden hacerse más poderosos al hacerse más consistentes con la cosmovisión divina. 15. Esta es una ventaja principal que los cristianos tenemos sobre los no cristianos. La consistencia funciona a favor de los cristianos. 16. Para ganar mucho poder, los satanistas deben hurtar una gran parte de la cosmovisión cristiana. 17. Cuando los cristianos comiencen a tomar la ley de Dios en serio, comenzarán a conquistar el mundo. 18. El Espíritu Santo ha llenado de poder a los cristianos de una manera distinta a como lo hizo con los creyentes del Antiguo Testamento. 19. Este derramamiento con poder va a manifestarse progresivamente en la historia. 20. Entonces, ¿por qué creen algunos cristianos que Jesús será un vencido en la historia? 21. Los cristianos poseen las 5 doctrinas de la victoria terrenal. 22.
Los principales movimientos religiosos rivales que han conquistado el mundo han tenido también sus imitaciones de estas 5 doctrinas. 23. Su fe está disminuyendo. 24. Los cristianos debemos trabajar para restaurar la fe de los hombres en la validez de la ley bíblica. 25. Los cristianos tenemos que abandonar el antinomianismo y el pesimismo acerca del futuro terrenal. 26. Nos espera una época de tremendas bendiciones económicas y espirituales. 27. Satanás no prevalecerá contra la palabra y el pueblo de Dios en la historia. 28. Satanás no puede retrasar el reloj, aunque así lo quiera. 29. Los mansos delante de Dios heredarán la tierra. 30. El ciclo de reforzamiento positivo de la ley bíblica, obediencia, bendición, aún más obediencia, no permite la falla externa de los cristianos, a quienes el Espíritu Santo ha empoderado para obedecer a Dios. Pues aquí damos por concluido el capítulo 10 y último de este libro, Librando la Tierra de Gary North. Primero Dios, el próximo miércoles 16 de octubre sería nuestra última sesión para poder leer juntos la conclusión. El día de hoy me quedo con los miembros de este club de lectura que llevamos todo el mes de septiembre y estos primeros 12 días de octubre reuniéndonos para estudiar este libro. Nos quedamos a hacer comentarios, a resolver dudas, a hacer énfasis en lo que más nos llamó la atención y siempre cerramos con una oración para que Dios nos muestre, nos enseñe, nos redarguya y para que también bendiga a nuestras familias y a nuestros países. Hasta aquí queda la grabación y me quedo con los miembros del club de lectura.